Empezar por decir que esta parte de las sociedades de gestión colectiva es la que para nosotros es el corazón de nuestra empresa, de nuestra sociedad. Gracias a ese 10% yo llevo 12 años en esta causa. Porque, y siempre lo menciono si quieres pasar, Roch, el, siempre menciono que el derecho individual es muy importante, por supuesto que digamos que esa es nuestra razón de ser, pero es que la parte de bienestar social es la que nos da cohesión, nos da ese sentido, ese anclaje, esa sensación de pertenecer a algún lugar y de que por fin después de tantos años, o sea, yo empecé a actuar a los 18 años y a los 42 empecé a sentir que eso podía ser una realidad, que tenía a dónde acudir, que tenía una casa, que cuando tuviera una dificultad ya no era una ramita suelta por ahí, sino que había un lugar a donde acudir. Eso es lo que se ha vuelto Actores SSG para los actores en Colombia. Un lugar de cohesión, de pertenencia, y nosotros a nuestra sede, por ejemplo, le decimos nuestra casa. ¿De dónde sale esa plata? Porque todo es con plata, todo es con dinero. Resulta que la ley 44 del 93 en Colombia, en su artículo 21 nos permite invertir hasta el 20% en administración. Este año tenemos la buena noticia que por fin bajamos un dígito, a un dígito, estamos en el 9% de tasa de administración, porque todo lo que no gastemos en administración se va a la distribución de nuestros socios. Y hay un 10% que nos dice la ley, ustedes pueden invertir hasta el 10% en fines sociales y culturales. Por supuesto que ha sido una filosofía de nosotros desde que existimos, de que no sea menos del 10 nunca, porque el 10 a veces no es suficiente para todas las necesidades. Si yo le cuento que creo que acá hay bastantes actores, así que no les tengo que echar ese cuento de la inestabilidad laboral y de las precariedades con que a veces viven los actores. Bueno, ¿qué hacemos con ese 10%? Con ese 10%, si quieres, pásalo, Roche. Gracias. Esto es lo que les digo, que es el corazón de nuestra sociedad. Siempre lo nombramos así y creo que eso no va a cambiar. Si quieres el siguiente. Resulta que tenemos una serie de programas de bienestar social que les voy a nombrar así rápidamente porque la idea de este panel justamente es que entendamos cómo lo trabajamos en los diferentes países y la verdad es que nosotros copiamos muchos programas por ejemplo, de AISG, de Chile, o sea, como entre todos nos retroalimentamos para entender qué otras cosas nuevas podemos hacer. Yo siempre digo una cosa y además creo que es verdad. Nosotros, los programas de bienestar social son derechos de primer mundo en países en vías de desarrollo, para decirlo más bonito. Y eso me emociona mucho, porque en Colombia, por ejemplo, no existe el subsidio de desempleo, no existen ese tipo de cosas que son más de países europeos. Y yo les digo a mis compañeros siempre, esto es otra cosa que siempre saco como bandera, esto no es una limosna, esto no es una caridad. Cuando nosotros nos juntamos en una sociedad de gestión colectiva, lo que hacemos es echar en una bolsita, cada uno echa en una bolsita, en la misma bolsa, y de ahí sacamos lo que necesitamos, con lo cual no es una caridad, es nuestro dinero y lo usamos cuando lo necesitamos. Eso es importante y me gustaría dejarlo en el corazón de los actores acá en Panamá, que dejemos el trauma psicológico de que, ay, sí, porque es que yo soy pobrecito. No, 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 no. Es que es nuestro derecho. Y con alegría nos tenemos que encontrar en la calle y decir, voy por mi subsidio de desempleo. No con vergüenza, con alegría, porque es un derecho que antes no teníamos y ahora tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, subsidio de desempleo, que consiste en una suma más o menos del 70% de un salario mínimo por 3 meses, más la seguridad social, porque en Colombia tenemos que pagar nuestra medicina, nuestra salud y nuestras pensiones. La sanidad no es pública, hay que pagarla y vale plata. Tenemos un subsidio de maternidad, que es por 5 meses, porque por obvias razones es difícil para las actrices trabajar estando embarazadas, por lo menos en televisión, a no ser que les coincida con un personaje que esté en ese estado. Subsidio de paternidad, porque los actores no la pasan mejor solamente porque no lleven la barriga. Tenemos uno muy importante, que ahorita voy a ampliarme más en ese tema, que es mi favorito,
que es el subsidio para no pensionados. En Colombia justamente, pues solamente desde el 2001 nos están obligando a los actores a hacer nuestros aportes a la seguridad social como independientes. Entonces, muchos de los actores de las generaciones anteriores no se pensionaron, nunca tuvieron la posibilidad de una pensión. Ahora les cuento un poco sobre ese tema. Entonces, tenemos un subsidio para no pensionado, tenemos ayudas médicas, ayudas oftalmológicas, le hacemos un poco la presión a la gente cuando tiene un accidente, cuando tiene algún problema de salud, para que reclame su incapacidad y nosotros le damos otro seguro por incapacidad. ¿Por qué? También ahí va un comercial para los actores. Les recuerdo que somos ciudadanos comunes y corrientes, no estamos bajados de los dioses ni somos unos seres especiales alados que no debemos cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Así como tenemos ese concepto de los impuestos no son para mí, yo no entiendo, o sea, lo mío la creatividad, no, somos ciudadanos normales, tenemos que ser responsables, adultos, y somos responsables para cumplir con nuestros deberes, pero también para exigir nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, muchos actores en Colombia tienen dificultades de salud y no piden la incapacidad de la EPS, que es la empresa promotora de salud. Hombre, con lo que nos vale pagar la EPS y nos enfermamos y no pedimos la incapacidad. O sea, ese tipo de cosas nosotros hacemos orientación en la sociedad. Estamos muy abocados como a modificar el chip de la gente para que hagan uso de sus derechos como tiene que ser. ¿Qué más? Atención odontológica, auxilio funerario, porque encima que uno se muere, dejarle el problemita a los familiares, que además es costoso. Bueno, subsidio escolar, ayudas también para formación. Y acá hay una cosa que es importante decir. Me encantaría poder, como AISG, poder editar libros, hacer unos cursos, tener un centro. Pero claro, son circunstancias distintas. Entonces, primero la gente tiene que comer y después va a la universidad. Creo que así es como funciona. Primero nos bañamos y después nos vestimos. Y todavía en Colombia estamos resolviendo muchas cosas que son, digamos, prioritarias, que son de crisis. Entonces, el dinero lo invertimos primero en eso, pero estamos haciendo también programas de prevención para que la gente cambie el chip y se ocupe de sí mismo para que cuando esté mayor, pues tenga una mejor vida. O sea, que lo que les quiero decir es que no todo se trata de dinero, también se trata de formación, de actitud mental, de entender qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida funcione como los ciudadanos normales, que no seamos unos ciudadanos de tercera porque nosotros nos comportamos como ciudadanos de tercera. Bueno, siguiente. Esto se los quiero contar porque es una parte muy sensible y es cuál es la situación de nuestros actores mayores. Por lo que les decía que solamente a partir del 2001 nosotros estamos obligados a la seguridad social, pues hay muchos actores que están en edad pensional, que son el 14% de nuestros socios, 340 socios de los 2.454, y de esos, la siguiente, Roche, por favor. De esos, bueno, acá están divididos, les voy a explicar cómo es la vuelta. Solamente el 22% están pensionados, que no está mal. Si pensamos en que nunca cotizaron, no está mal que el 22% estén pensionados, es decir, 76 personas están pensionadas. Luego hay un programa del gobierno que salió que se llama la anualidad vitalicia BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. Resulta que le hacen un reconocimiento a nuestros creadores y gestores culturales y les dan el 30% de un salario mínimo. Ahí volvemos con la cosa de, yo no lo pido eso porque hay gente que lo necesita más. Y es como, no, no, otra vez no. Si el Estado, que no nos da nunca nada, nos ofrece algo, tenemos que cogerlo. Y no es porque seas pobre o menos pobre o lo necesites más o menos, es porque es tu derecho. Entonces, no es un programa de actores, pero es un acompañamiento que nosotros hacemos y otra vez cambiándoles el chip de decir, ¿tienes pensión? No, pero pues, bueno, ese 30% de un salario mínimo te pertenece por tu edad, dignidad y gobierno, punto. No es por necesidad, es tu derecho y vamos a reclamarlo al Estado. Entonces, gracias a ese programa hay un 25% que ya por lo menos tiene eso.
Luego tenemos 69 personas con subsidio para no pensionado, que el próximo año va a ser el 45% de un salario mínimo, que aunado a un 30% de EPS, pues ya es el 75% de un salario mínimo. De eso a cero pollito, pues tiene mucha gracia. La gente, sobre todo porque en la edad pensional lo que le pasa a la gente es que siente mucha fragilidad emocional. Y esa sensación no es lo mismo que alguien te regala y tú tengas que ir a pedirle cada mes ese regalo que te hace, a saber que es tuyo y que lo vas a sacar del banco, que no se lo tienes que pedir a nadie. Parece una tontería, pero hace una diferencia en lo psicológico. Hijo de madre, se me está acabando el tiempo, ¿cierto? Hace rato. Y es que este tema es muy emocionante. Y de esta torta que les estoy mostrando ahí, el 10% de nuestros socios tienen esos dos subsidios, el que tiene actores y el que les da la anualidad vitalicia que tiene el gobierno. O sea, es 34 personas es el 10%. Y para cerrar, les cuento un poco por qué me gusta hablar siempre de los socios en edad pensional. Porque miren, en la siguiente, esto fue la ejecución en el 2021. 613 millones de pesos, devaluados pesos colombianos. Hace un tiempo era un poco más, pero serán unos $120,000 más o menos. Eso fue lo que nosotros ejecutamos en el 2021. Y de eso, el 56% se fue en programas para personas en edad pensional. Con eso les digo lo importante que es para nosotros hacer toda esa prevención y, digamos, apagar este incendio para que las nuevas generaciones sí se pensionen. Entonces, por ejemplo, a las personas que les faltan 5 años, nosotros empezamos a ayudarles para que ellos paguen su pensión y lo puedan hacer. Entonces tenemos el subsidio para no pensionado que les he comentado, la seguridad social, que es pagar la EPS para que tengan su salud, un hogar asistido, que es bien complicado, pero es para figuras, digamos, de mucho renombre, que fueron estrellas en su momento, pero estrellas, o sea, súper reconocidas, y que gracias a la sociedad de gestión y a ese 10% de nuestra bolsita, murieron en condiciones dignas o están viviendo en condiciones dignas, de haberla sacado de una habitación húmeda en el centro de Bogotá a tener un hogar geriátrico en condiciones. Eso, digamos, es como el panorama. Es muy emocionante y ahora estábamos afuera y lo estábamos hablando con Maritza, ¿es tu nombre? Y yo me decía, uy, ¿será que en 10 años nos vamos a encontrar y esto también va a estar pasando con nosotros? Yo tuve hace 11 años o cuando nos conocimos hace 12 años con Abel, yo decía, ¿esto será posible? Y hoy mi testimonio es decirles, sí es posible. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, esto es posible y es, digamos, más que contarles lo que hacemos, la idea de lo que me gustaría es que se lleven en sus corazones la inspiración de saber que sí es posible y que se lo merecen y que va a ser posible si ustedes lo hacen posible. Es básicamente lo que les quería transmitir. Muchas gracias.